Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas. Se les extraña. En esta hora tengo el privilegio de poder compartir de la palabra del Señor. Lo vamos a hacer en Daniel 3, del 17 al 18. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Que el Señor nos bendiga en esta hora para poder compartir esta palabra. Sabemos la historia, ¿cierto?, de los 3 hebreos, grandes en las manos de nuestro Dios, que nos dejaron este ejemplo de fe grande. Y en esta hora, hermano, la pregunta es: ¿puede nuestro Dios librarnos de todas las cosas que están sucediendo? El enemigo está levantando mucho ruido, ¿cierto? Muchos instrumentos, como en esos tiempos, la bocina, el tamboril, la flauta. Bueno, ahora son instrumentos diferentes, pero que el Señor nos bendiga para que nosotros podamos estar firmes en nuestra fe y en quien hemos creído. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Primer punto, tenemos que habitar bajo la sombra de nuestro Dios, estar en comunión con nuestro Dios, y Él nos librará, ¿cierto?, de todas las cosas que puedan estar aconteciendo. Él nos librará. Se dice de la oveja que es muy copuchenta, por decirlo así, que un ruido que escuche, ella va a ver qué pasa. Y ahí muchas veces queda presa, ¿cierto?, del león, que es su depredador. Y así nosotros podamos tener cuidado, hermanos, de las cosas que escuchamos, qué nos llama la atención en estos tiempos, y podamos estar precavidos, ¿cierto? Siempre atentos a escuchar primeramente la voz de Dios, lo demás analizarlo, lo bueno retenerlo, lo demás dejarlo pasar. Que el Señor nos bendiga para que nosotros podamos estar morando bajo la sombra del Omnipotente. Si estamos con Dios, ¿cierto?, todo lo que acontezca a nosotros nos ayudará para bien. Este tiempo que nosotros no hemos podido reunirnos, tendríamos que estar en oración, en lectura, llenándonos de la palabra, de la presencia de nuestro Dios, para poder echar mano a ella en el momento en que sea oportuno. El segundo texto, ¿cierto?, dice: y si no, y ahora la pregunta es para nosotros: ¿y si y si Dios no nos libra de las cosas que están pasando? ¿Y si esta pandemia llega a nosotros o a alguno de nosotros? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a renegar contra Dios? En el mundo, dice la palabra del Señor, tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice nuestro Dios. Entonces nuestra confianza, hermanos, siempre tiene que estar en nuestro Dios. No importan las circunstancias, no importan los problemas, las dificultades. Sabemos que muchos de los problemas que nosotros tenemos son consecuencias de nosotros, de nuestros actos, de nuestras malas decisiones, de haber desobedecido, de no haber hecho las cosas como Dios quiere que las hagamos. Entonces, hermanos, no podríamos decir que culpar a Dios, sino que, como el gran apóstol Pablo decía, que era preso, encarcelado, azotado, era por la causa de nuestro Dios, por predicar la palabra, por decir las cosas, y él sufría esto por causa de Cristo. Pero nosotros muchas veces, en la mayoría de nuestros problemas, de nuestras dificultades, es por nuestra negligencia, por nuestra desobediencia, por no haber tomado una decisión correcta. Que el Señor nos ayude, porque no podríamos condicionar a nuestro Dios para servirle. No podemos decirle: si usted hace esto, yo le voy a servir. Si usted me sana, si usted me da trabajo, si usted aquí, si usted allá. Nabucodonosor levantó una estatua, ¿cierto?, para que todos se dobleguen ante ella. Nuestro Señor Jesucristo también fue levantado, ¿cierto?, y ante Él
sí debemos de humillarnos. Ante Él sí debemos doblegar nuestras rodillas en oración, doblegar nuestros caprichos, muchas veces nuestra voluntad, querer tener ideologías que van contra la palabra del Señor. Eso es no doblegarse ante Dios, sino ante todo lo que acontece en el mundo. Abanderarse por causas perdidas, hermanos, nosotros no correspondería, sino siempre a quien nosotros tenemos que mirar es a Jesucristo. Él sufrió solo por amor a nosotros y ante Él tenemos que doblegar todas nuestras inquietudes, todo lo que muchas veces anhelamos y vamos a la palabra del Señor y van en contra de su voluntad. Ante Él sí tenemos que doblegarnos. Y ahí estaremos habitando bajo la sombra del Omnipotente. Ahí podremos decir, Señor, ayúdeme en el momento que sea preciso, porque tenemos esa comunión con Él y Él nos escucha. Él dice que intercede al Padre por nosotros, pero nosotros también tenemos que poner todo de nuestra parte para poder estar en amistad con Dios. En Romanos 14:8 dice, sea que vivamos o que muramos, somos de Él. Esa es la importancia de nuestras vidas, que sea que en la dificultad que nosotros estemos, siempre podamos estar siendo de nuestro Dios, no renegando, no dándonos vuelta para cualquier lado, para que sea que vivamos o que muramos, podamos ir delante de su presencia. Eso considero yo que es lo importante, vivir para Cristo y morir también para Él, porque si morimos sin Dios, ¿qué sería de nosotros? Nosotros sabemos lo que nos acontecería, así que busquemos la comunión con Dios para que sea que vivamos o que muramos, podamos estar siempre junto a Él. Todas las cosas que el enemigo levante como grandes líderes, cambiando todas las cosas, no nos dobleguen, hermano. No nos vamos nosotros a meter en ideologías que van contra los principios de nuestro Dios. ¿Con qué cara podríamos después ir a pedirle su ayuda, cierto? Sino que siempre, siempre podamos estar nosotros doblegados a la palabra de nuestro Dios, que es la que nos lleva, es el camino, la que nos guía para poder estar siempre, siempre con nuestro Dios. Las circunstancias de la vida no pueden ser las que marquen si somos de Cristo o no somos, sino que ellas tienen que demostrar quién en verdad somos. Nuestra manera de reaccionar es la que determina, ¿cierto? Cuando nosotros abrimos nuestra boca, se sabe qué hay aquí adentro. Si hay de nuestro Dios o si nos vamos ante el primer sonido que escuchemos y deshonremos a estos grandes hombres que no temieron dar su vida para dejarnos a nosotros el ejemplo de fidelidad, de fe. No nos olvidemos que la misma palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y estos hombres demostraron fe. No se doblegaron, ¿cierto?, ante las amenazas que estaban contra su vida, sino que dijeron, si no nos libra, Él sabe lo que hace, ¿cierto? Nosotros podremos decir lo mismo en esta hora, que si Dios no nos libra de todas estas cosas que están aconteciendo, sepa que es porque a un lugar mejor nomás vamos a estar delante de su presencia. Que el Señor nos bendiga para que podamos ser fieles, para que nuestra fe no se vea en desmedro ante estos tiempos o dificultades personales que cada una de familia tiene. Muchos tienen enfermedades, no sea que el enemigo nos vaya a ir a susurrar al oído y presentarnos salidas fáciles que solo nos llevan a la perdición y volver a cosas que a lo mejor ya se habían dejado de hacer y vuelvan a estar en la congregación de los justos, porque por uno que lleva cosas que no corresponden, sufren las consecuencias todas, ¿cierto? Como en el pueblo de Israel, cuando viajaban y habían derrotas, era porque uno o una familia se había inclinado a otros dioses, que no son dioses, solo son cosas creadas,
que no nos pase a nosotros, que siempre nuestra vida pueda estar dependiendo de nuestro Dios, nuestros pensamientos puedan estar afirmados en Él, y sea que vivamos o que muramos o que nos toquen pandemias o que el Señor nos libre, siempre seamos de Él, no le condicionemos. Con lo que Él hizo es más que suficiente allí en el madero de la cruz, cuando ni el sol quiso brillar ante tal acontecimiento, la tierra tembló. Nosotros somos tierra, tenemos que temblar ante la presencia de Dios y cada día buscar de su presencia. No importa que no podamos reunirnos, pero la presencia de Dios no puede faltar en nuestras vidas. Tiene que estar día a día en la oración, en el clamor, en una alabanza, en nuestros pensamientos. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos la novia. El templo es el lugar donde todos felices nos congregamos, sí, es necesario, pero no, eso no quita de que la presencia de nuestro Dios pueda estar en nuestras vidas y podamos estar llenos de su gracia y poder tener la fortaleza para pasar su problema, mi problema, ahí, aferrados a nuestro Dios. Y si Él demora, no importa, no importa. Hay muchos ejemplos que hemos visto de hermanos, hermanas que han esperado tanto en el Señor y hemos visto la recompensa. Así que, hermanos, vamos adelante, que el Señor nos ayuda. Él siempre está dispuesto para poder protegernos. Como la gallina, ¿cierto? Ensancha sus alitas y ahí protege a todos sus polluelos. Así el Señor nos cobija bajo su mano de amor y misericordia. Pero no le condicionemos, no vamos al Señor porque necesitamos esto, o Señor, hace esto y yo te sirvo, Señor, hazme esto. No, ya es suficiente con lo que Él ha hecho y con lo que Él hará, porque sus misericordias cada mañana Él las renueva en nuestro favor. Que el Señor les bendiga. Esta es una breve meditación porque no tenemos el tiempo para explayarnos en la palabra del Señor, pero medite usted cuán grande ha sido el amor de Dios y Él no ha cambiado. De esos tiempos hasta estos tiempos, Él es el mismo y promete, cierto, estar con nosotros y guiarnos en todo momento, donde quiera que estemos, en todo lugar. Para Él sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos y los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga.